Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar ya este seminario de investigación dedicado al primer Marqués de las Navas. Voy a dar la palabra al presidente de la Asociación de Jóvenes Modernistas para que nos presente la actividad. Posteriormente haré una introducción a los dos ponentes, que son los escritores del libro dedicado al primer Marqués de las Navas, y después iniciaremos el debate en el que todos pueden participar. Recordad que pueden participar mediante chat. Si quieren escribir alguna pregunta o si levantan la mano, les daremos paso para que puedan hacerles preguntas a nuestros intervinientes. Siguiente. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, es un auténtico placer estar hoy aquí en esta Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, inaugurando este seminario de investigación que lleva por título Coleccionismo e iconografía marital, el caso del primer Marqués de las Navas, y que resulta ser fruto de una recién publicada monografía sobre la temática. En primer lugar, comentar brevemente que este nuevo formato de seminario se constituye como una de las nuevas líneas de actividades que la Asociación Española de Jóvenes Modernistas ha puesto en marcha en este último trimestre del 2020 y que hoy cuenta con su tercera sesión, pero que ya tiene un organigrama completo a lo largo de todo el 2021. En este particular, hoy contamos con la presencia de dos ponentes, sin duda de prometedora carrera, el doctor Manuel Parada, que es actualmente investigador contratado Juan de la Cierva Incorporación en la Universidad Complutense de Madrid, y la doctora Laura María Palacios, también doctora por Historia del Arte por la Universidad Complutense. Ambos autores de la monografía que hoy tenemos el gran placer de presentar y en torno a la cual se abrirá un debate posterior sobre el mismo y sobre este objeto temática en una perspectiva quizás un poquito más amplia e incluso variada. Les resulta la obra en términos historiográficos de enorme interés tanto por su tratamiento y perspectiva como por los fondos consultados, su base documental y la metodología implementada. Publicada por las prestigiosas prensas de la Universidad de Bolonia en este año 2021, trata de una vertiente poco conocida de mecenazgo, coleccionismo y amor por las artes ejercida y profesada por el primer Marqués de las Navas, quien además mantendrá un perfil de enorme interés político en la corte carolina y filipina. E incluso sus sucesores llegarán a emparentarse con el mismísimo valido de Felipe III a principios del 600, dando buena cuenta de la promoción social de este linaje a lo largo del siglo XVI. Hoy los tenemos con nosotros para hablar y debatir en torno a estas líneas y conceptos a la vez que se realiza la primera presentación, si no me equivoco, en España de este libro, ¿no? Sin más, darles a todos ustedes, a los autores, por supuesto, a mi compañero Eduardo Baudot, organizador del evento, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma, a la Red Privilegium y a todos los integrantes de la Asociación Española de Jóvenes Modernistas por su apoyo institucional y por estar hoy aquí reunidos hablando de coleccionismo e iconografía marital. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Voy a abrir un breve perfil sobre los ponentes que tenemos hoy. Manuel Parada López de Corselas es investigador postdoctoral, Juan de la Cierva Incorporación en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid e investigador adscrito al Instituto Catalán de Arqueología Clásica. Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Bolonia y en Arqueología por la Universidad Rovira y Virgili, así como máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte Español por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en el Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del Instituto de Historia del CSIC y ha realizado estancias de investigación en México, Bolonia, Roma, Cambridge, en la Harvard University, esta última disfrutando de una beca Fulbright. Investiga sobre relaciones internacionales e hibridación artística en el mundo hispánico durante la temprana globalización, siglos XV y XVII, la pintura neerlandesa, arquitectura de tradición clásica y el estudio anticuario durante el Renacimiento. Recientemente ha participado en el Museo Nacional del Prado en la exposición sobre la Fuente de la Gracia, una pintura del entorno de Jan van Eyck. Sus amplios conocimientos en estos campos le han llevado, como bien he mencionado, a colaborar con el Museo del Prado y recientemente también ha colaborado con esta institución elaborando una ficha sobre el pintor Marinus van den Rijswijk. Laura María Palacios Méndez es licenciada en Historia del Arte y máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte Español, doctora también en la Universidad Complutense en Historia del Arte. Ha realizado estancias de investigación en la Biblioteca Tiziana de Roma y en el Kunsthisches Institut de Florencia, pertenecientes a la Max Planck Society, y en la Università degli Studi Ca' Foscari de Venecia, para el desarrollo de su tesis doctoral titulada Diventando Mera Amica, la vera amicizia y el retrato de la esposa virtuosa en el Cinquecento italiano. Recientemente sus estudios se han centrado en la iconografía marital y en la retratística femenina en el Renacimiento italiano y también sobre el concepto de la amistad conyugal,
pero también ha trabajado en otros asuntos, como demuestran la multitud de artículos publicados por ella y su participación en obras colectivas de gran envergadura, como las que destaco El Imperio y las Hispanias de Trajano a Carlos V, Clasicismo y Poder en el arte español. Destaca también otro volumen en el que ha participado, que es de su autoría, como El arco de Sebastián Ramírez de Fuenleal, una obra de Etienne Jamet. Sin más dilación, procedo a dar la palabra a los autores de este libro, que significa una interesante aproximación al complejo y escurridizo perfil de coleccionista en el siglo XVI y al estudio de la iconografía marital. Y una vez más, Manuel y Laura, gracias por vuestra participación hoy aquí. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias también, evidentemente, y como es de justicia, a la Asociación de Jóvenes Modernistas por tomar la iniciativa de organizar este evento, al igual que al resto de instituciones participantes, fundamentalmente la Universidad Autónoma y la Red Privilegium. Y, por supuesto, a todos los que nos seguís desde casa o desde vuestros puestos de trabajo en esta tarde en la que Eduardo nos sugería entablar una charla de tipo informal sobre este libro que acabamos de publicar. Creo que podemos empezar la presentación. Laura, si quieres compartir. En realidad, Eduardo nos ha propuesto un formato muy sencillo. Nos ha propuesto que hablemos en unos 10 minutos sobre los contenidos fundamentales del libro para después, entre todos, poder entablar un diálogo, un turno de preguntas o incluso un debate sobre las distintas cuestiones planteadas. El libro me imagino que ya lo conocéis, ya que no solamente se ha publicado en formato papel, lo tenéis disponible en Open Access a través de la editorial de la Universidad de Bolonia y también de la plataforma academia.edu. Como sabéis, la estructura es muy sencilla, es un estudio sin pretensiones en realidad, muy tradicional, que se articula en torno a 4 capítulos fundamentales. En el primero de los cuales tratamos la biografía de este poliédrico personaje a caballo de las cortes de Carlos V y Felipe II, como ya se ha comentado. Pasamos a la siguiente, por favor. Este personaje del cual podemos destacar su perfil internacional, su vida integrada en esas élites culturales y políticas del Renacimiento europeo. Podemos destacar, como decía, las estancias en Italia, en Flandes y fundamentalmente en Inglaterra, lo cual nos ha suministrado algunas sorpresas a lo largo de esta investigación. Siguiente, por favor. En el segundo capítulo tratamos el apartado de patrocinio artístico. En primer lugar, contextualizando la figura del marqués en un largo patrocinio debido a su pertenencia a la familia Dávila, de la cual pues son conocidas sus 2 ramas, respectivamente la de Villafranca Las Navas y Villatoro Navamorcuende, que van a competir a nivel político, pero también en el patrocinio artístico en distintos escenarios, fundamentalmente en la ciudad de Ávila, pero también en otros enclaves territoriales de sus respectivos señoríos. Por eso hemos destacado, bueno, pues esos antecedentes familiares del Marqués de las Navas en el patrocinio artístico, ya desde el periodo medieval, con la capilla de San Miguel en la Catedral de Ávila, el patrocinio de sus antepasados, fundamentalmente sus abuelos, en San Francisco de Ávila, en la segunda imagen. Ellos recibieron sepultura tanto en la capilla que vemos en el lado derecho del transepto como en la cabecera de la iglesia. Tenemos que hablar también en este sentido de la competencia con el señor de Villatoro y Navamorcuende, Hernán Gómez Dávila, que lo tenemos ahí en un cuadro actualmente conservado en el Museo del Prado. Unas tensiones muy interesantes a nivel político, como decíamos, pero también a nivel artístico. Y en las últimas 2 imágenes que tenemos en pantalla, hemos analizado también ese enterramiento de los padres del marqués en la iglesia románica de San Pedro de Ávila, en el Mercado Grande. Siguiente, por favor. No debemos olvidar que estas familias también compiten en el patrocinio de otros de los grandes escenarios artísticos, religiosos y políticos de la ciudad, como es el baldaquino de los santos Vicente, Sabina y Cristeta, en la basílica homónima en la ciudad de las murallas, de finales del siglo XV. Tenemos también la interesantísima figura de la consorte virreinal María Dávila, patrona de las Gordillas, y este patronazgo pasaría
al propio Marqués de las Navas en su periodo de tutela, en su periodo de infancia. También es muy interesante abordar el Castillo del Risco, iniciado por su abuelo Pedro Dávila Bracamonte y concluido, reformado por Pedro Dávila y Zúñiga. Y finalmente podemos hablar, por favor, siguiente diapositiva, de las Navas del Marqués, en cabeza del señorío, un pueblo revitalizado por las distintas construcciones del primer Marqués de las Navas. Fundamentalmente aquí tenemos que hablar del convento de San Pablo y Santo Domingo y del castillo Palacio Magalia. Hemos traído como referencia el conocidísimo dibujo de Vingaerde, ya perteneciente al segundo marquesado, 1570, con una comparativa con la vista actual del entorno. Siguiente diapositiva, por favor. Por supuesto, nos hemos detenido con particular atención en el Castillo Palacio Magalia. Hemos tratado de establecer sus diversas fases constructivas desde el periodo medieval hasta las al menos dos intervenciones en periodo renacentista por el primero y el segundo marqués. Y en cuanto a este edificio, destacamos, siguiente por favor, el patio como una de las piezas más interesantes del llamado purismo abulense. Hemos planteado algunas hipótesis para el debate, por supuesto nada es definitivo, simplemente para nosotros esta publicación es el inicio o es un punto de partida, por supuesto no un punto de llegada, pero bueno, lanzamos una hipótesis en torno al propio Covarrubias o su contexto, del cual, bueno, podemos hablar más adelante si alguien se anima. De todas formas está toda la información en el libro. Continuamos, por favor. Es muy interesante también la siguiente fase en periodo renacentista, esas bóvedas semiplanas que también están siendo fruto de una investigación a nivel técnico por Marta Perelló y Enrique Rabasa. Siguiente, por favor. Y en cuanto a este apartado de patrocinio artístico personal del Marqués, contamos con interesantes documentos conservados en el archivo de la Casa de Medinaceli, en el Hospital Tavera, como bien sabéis. Y una de las novedades muy interesante, quizás la más relevante en este plano, sería haber obtenido la primera noticia documental de un cuadro de Marinus conservado en una colección particular. Una noticia interesante que, como se ha dicho ya en la presentación, ha dado lugar a una ficha en el catálogo de la exposición que sobre Marinus va a celebrar el Museo del Prado en este año. Siguiente, por favor. Y vamos terminando. No solamente hablamos del patrocinio artístico, en el tercer capítulo dedicamos numerosas páginas al estudio de la colección anticuaria del primer marqués, completada por su hijo, y además ofrecemos, en base a documentación inédita del Museo Arqueológico Nacional, un primer intento de reconstrucción de la ubicación de las piezas de esta colección en el interior del Castillo Palacio Magalia. También abordamos un pequeño apartado sobre las inscripciones latinas del siglo XVI que el marqués, su hijo o su entorno pudieron llevar a cabo. Y con esto nos introducimos en el cuarto y último capítulo, que trata de manera monográfica la lauda del Marqués, del cual os va a hablar mi compañera Laura María Palacios. Vale. Se me oye bien, ¿no, Manuel? Sí. Vale, perfecto. Que digo, no sé si tenía puesto el micrófono. Bueno, pues, como decía Manuel, en el cuarto de los capítulos ahondamos en una de las piezas más destacadas vinculadas al Marqués, que es la lauda conservada en el Museo Arqueológico Nacional. Y bueno, como primer aproximamiento, aquí les muestro pues una imagen de hace casi 100 años del propio convento dominico de San Pablo, donde se encontraba la lauda en origen y concretamente el túmulo que se hizo bajo el altar. En la parte superior podemos ver una fotografía de diciembre de 1936, poco después de que la lauda fuera sustraída y con toda probabilidad llevada a Madrid para su protección y de ese modo acabar ingresando sin tener una ficha de inscripción en el Museo Arqueológico Nacional. Aquí tenemos la pieza y sobre ella hemos abordado diferentes aspectos de la misma. En primer lugar,
pues comentar que uno de los aspectos más controvertidos es el de su autoría, y sobre ello de nuevo volvemos a entrar para plantear, pues como decía Manuel, hipótesis para el debate y nuevas propuestas para la reflexión y un punto de partida. A este respecto se ha propuesto previamente que fuera de los Leoni, de Giacomo da Trezzo, de Giovan Paolo Puglini, y por nuestra parte hemos reflexionado la posibilidad de que esté asociada a un contexto flamenco, debido a su eclecticismo, a esas deudas con el arte más renacentista del ámbito italiano, pero también esos estilemas medievales de los que hablaba ya Redondo Cantera, de las figuras. Consideramos que es posible que esté asociada al taller probablemente de John Jelling, debido a las redes comunes que tenía con el marqués. Por un lado, el vínculo de ambos con Gran Vela, y por otro lado también con Benito Arias Montana. Entonces, pensamos que es factible que el propio marqués, tanto en sus viajes a Inglaterra como en Flandes, pudiera conocer la obra de este artista. Y además, justamente en el mismo año que se encargó la lauda, en 1563, pues precisamente John Jelling se acabó convirtiendo en el escultor de Felipe II. Por otro lado, abordamos su iconografía singular, que ya se ha destacado previamente por Redondo Cantera, ya que, aunque si bien es común en la funeraria española encontrar obras donde están ambos consortes retratados, no es tan común que interaccionen, y en este caso pues se ve claramente a través de cómo ambos se dan las manos. Y bueno, aquí les muestro las obras de John Jelling, como la propuesta que les comentaba. Y respecto, como decía, a ese darse las manos, vemos cómo se muestra ese perfil cosmopolita y ese interés anticuario que tenía el marqués y que manifestó a lo largo de su vida, pues a través de sus colecciones y de ese conocimiento del latín. Y para ello, pues les mostramos una obra conservada en Mérida que muestra a Pomponiano y a Felicísima dándose la mano y sin necesidad de ser las dos manos diestras, de alusión a la destra nunjunctio. A través de la destra nunjunctio romana, como bien saben, pues aludía al acuerdo mutuo de dos personas de convertirse en esposos, ¿no? A través de darse no las dos diestras, sino las dos manos, se ha considerado previamente que, además de aludir a ese pacto legal, se está aludiendo a un vínculo además afectivo. Asimismo, además de la influencia para mostrar esta iconografía del ámbito clásico, consideramos la fuerte influencia que debió tener también el arte inglés, donde se venían desarrollando este tipo de iconografía pues desde mediados del siglo XIV, y que probablemente el marqués, en su recorrido que estuvo a lo largo de casi un año en Inglaterra, pues pudo conocer y estar influenciado por ellos. Entonces, si añadimos al ámbito funerario esta exaltación del vínculo marital, llegamos al concepto que se desarrolló a lo largo del ámbito de la antigüedad y también del Renacimiento, convertido en un tópico, de la amistad más allá de la muerte. Y consideramos que realmente en este caso es un monumento a ese respecto que hace el marqués al morir su esposa, después de estar al menos 2 años sufriendo la enfermedad del cáncer, que ahora entraremos a ese respecto. Como les decía, este tipo de iconografía se asocia a la conmemoración del amor marital, y aquí lo podemos ver en un ejemplo de Jean Monnet con los emperadores. Asimismo, para insistir en este concepto del amor, también tenemos la imagen de este tipo de anillos, que se llaman anillos gemellus, y que eran parte de los regalos que hacían los novios a las novias, que no eran obligatorios del protocolo nupcial, pero que se solían hacer, y de hecho fueron muy famosos en el siglo XVI, y aludían a cómo el novio entregaba el corazón y el alma a su esposa. Asimismo, el hecho de que tengan ambos marqueses las manos colocadas sobre el seno, es decir, más o menos a la altura del estómago o bien el costado, era una forma de aludir también a su corazón. Y también está, en este caso, como la mayor parte del discurso, como estamos mencionando, es marital, consideramos que es una referencia a que ese amor es sincero. Finalmente, la inscripción también es una de las partes clave de esta obra que debemos destacar. Aquí también se suscribe el tópico del amor más allá de la muerte a través de la frase de lo que Dios uno, que no lo separe la muerte, cambiando ligeramente las palabras de Cristo a la hora de establecer el matrimonio, que establece que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Pues el marqués con esta obra va más allá.
pero es que no solamente se queda ahí, además hace también otra vez ese juego filológico que vemos en otras obras del Marqués, porque cita el concepto de la cónyuge perpetua, que también era propio de las estelas funerarias en la antigüedad. Asimismo, este tipo de discurso lo tenía él en obras que tenía en su colección, como la de Fabia Celaria o la de Barbatus y Optanina. Por otro lado, es preciso destacar que pese a que esta obra es encargada por el Marqués, todo el texto está dedicado a su esposa y lo convierte en un panegírico de su esposa. Y esto es bastante peculiar porque por lo general, aunque ambos estén enterrados juntos, por lo general se hace un panegírico del marido y se alude a la esposa como esposa de esa persona. Y aquí Pedro de Ávila se refiere a sí mismo exclusivamente como el marido y suscribe lo triste que está en este momento. Y, por ejemplo, les ponemos aquí el ejemplo de Parafán de Rivera, donde asimismo pues tenemos el mismo concepto, el panegírico, pero en su caso habla exclusivamente de su persona, y así pues para mostrar otro ejemplo de lauda metálica que son tan pocas en nuestro contexto español. Asimismo, como les decía, hay una alusión al cáncer que consideramos que puede ser al menos una de las primeras conocidas obras de arte en donde se hace una referencia explícita al cáncer de mama. Y en este caso queremos suscribir como a través de este hecho el Marqués de las Navas está suscribiendo como un hecho heroico, como se solía hacer en los epitafios cuando se aludía de forma tan detallada al motivo de la muerte del difunto. Consideramos que está haciendo un ensalzamiento de ese proceso de sufrimiento que tuvo la marquesa a lo largo de 2 años. Asimismo, para ya cerrar esta pequeña introducción, queremos traer esta obra que consideramos muy singular y que nos encantaría que luego en la fase de preguntas, si alguna persona conoce algún tipo de obra parecida a este tipo de monumento, pues que lo comentáramos porque la desconocemos y nos parece de real interés. Y es la piedra de los 13 roeles, que se encuentra en medio del paisaje natural y es una piedra caballera en la que en 1567 el marqués, poco antes de morir, manda que hagan una inscripción conmemorativa de su esposa, otra vez un panegírico hacia ella, y que es en definitiva un munus supremus, como aquí mismo está indicado, un último regalo que vuelve a recoger esos tópicos de la antigüedad y que nos llevan a suscribir ese carácter erudito y afectivo que le dio el Marqués de las Navas a estas 2 últimas obras. Y por mi parte ya está. Doy paso a la siguiente fase. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Laura. Recuerden que pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta o si prefieren escribirlo en el chat de la reunión, también pueden hacerlo. Para abrir el debate, me gustaría asimismo hacerles una pregunta a los autores de este libro, y es que en los estudios de coleccionismo, como viene siendo habitual, la figura del coleccionista es cuanto menos disputada y compleja. Desde los primeros estudios sobre el coleccionismo en el siglo XIX al XX y posteriores, siempre se ha trazado una línea continua sobre lo que es o no un coleccionista. Sin embargo, en el Marqués de las Navas vemos algo distinto. Se utiliza también, como criticó muy acertadamente Baxandall, el término humanista, pero si alguien podía asemejarse a ese sinónimo o a ese apelativo, sin duda también es el Marqués. Lo que me extraña, sin duda, es, no sé si por falta de documentos o por falta de interés del propio Marqués en su colección, no existía un interés real en otro tipo de objetos que no fueran aquellos realmente clásicos o lo que hoy entendemos como clásicos, ya sean las inscripciones que muy bien habéis recapitulado en vuestro libro o las esculturas también que parecía que tenían cierto orden o al menos un criterio, entre comillas, humanista. Otro dato que me gustaría saber y que me falla a la hora de entender a un coleccionista como podía ser el propio Marqués es la ausencia de una armería como los otros miembros de la corte, tanto de Carlos V, Felipe II. Llama la atención que alguien que se dedica a las armas y en este caso también parece que a las letras, en la lauda funeraria que atribuís a Jacques Jongeling, la armadura es una armadura de caballería por el ristre, pero no tiene más allá una distinción por si fuese una armadura importante para él.
No sé si había una armería, hay constancia de ella, el caso que le podría hacer a las armas, porque, de nuevo, en la corte de Felipe II parecía que más de lo que se viene hablando muchas veces, que es las artes y las letras y las armas, o las armas y las letras, parecía que había personas dedicadas a las armas, por un ejemplo, el tercer duque de Alba, y a otras personas dedicadas a las letras, como podía ser quizá este primer marqués de las Navas. Entonces, no sé vosotros a la hora de hacer un libro sobre coleccionismo, si os habéis encontrado problemas a la hora de encajar ese apelativo a un personaje como el Marqués de las Navas y qué se asemeja o qué no, o si es un paradigma en este caso en la corte filipina o incluso también de Carlos V. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Creo que este asunto me toca responderlo a mí. Quizás Laura quiera completar con alguna idea, pero bueno, en cuanto al Marqués como coleccionista, nosotros nos hemos centrado fundamentalmente en la colección anticuaria, aunque ahora hablaremos también de otras piezas. En cuanto a las antigüedades del Marqués, hemos de decir que su figura es muy similar a su hermano, Luis Dávila, mucho mejor conocida que la del propio Marqués, sobre todo porque el pensil de Mirabel se conserva en un estado impecable. Pero sí que es cierto que a través de la revisión documental y del catálogo por primera vez reunido de una manera sistemática, podemos darnos cuenta de que el Marqués tuvo intereses no solamente de, digamos, de ostentación en relación con esas antigüedades, sino más bien filológicos. En esto se aproxima, en cierto modo, a la figura de Antonio Agustín, como hemos indicado en el texto. No es tanto un coleccionismo anticuario de ostentación, sino más bien de carácter filológico. Por eso en su colección no encontramos obras, digamos, muy espectaculares. Son fundamentalmente obras de carácter epigráfico, salvo algunas excepciones en las que sí que tenemos esculturas de pequeño o de mediano formato. Sería su hijo el que, gracias a su estancia en Roma, y esto hay que recordarlo porque se les confunde, ¿no? Normalmente, el primer marqués nunca fue embajador en Roma, sino su hijo, y en sus dos estancias romanas reunió algunas piezas que ya se encargaron de señalar Moreno y Quirós en la excelente biografía que trazaron en el Diccionario Biográfico Español. En cuanto al resto de su colección, más allá de las antigüedades, hemos querido ceñirnos a ciertos límites de espacio y de tiempo que nos han marcado mucho la estructura del libro. Hemos querido respetar también la tesis inédita de Marín en la Universidad de Cádiz, si no me falla la memoria, del año 96, donde publica por primera vez, donde presenta por primera vez el inventario post-mortem del Marqués. En ese inventario se recogen armas, se recogen objetos pertenecientes al ámbito de las artes suntuarias, se recogen textiles, es impresionante el guardarropa que tiene el Marqués. Y bueno, en nuestro caso nos hemos centrado en otro tipo de obras y por eso en el libro no mencionamos la armería, pero a través de ese documento es una cuestión que está abierta y podría revisarse. Asimismo, a través de la documentación que hemos obtenido en una fase final de redacción y por tanto no lo hemos podido incorporar, está pendiente de un segundo trabajo, hemos encontrado más documentos en el archivo del Hospital Tavera, el archivo Medinaceli, donde vemos las renovaciones del mayorazgo, las adiciones, las incorporaciones al mayorazgo de las Navas. Y en esas incorporaciones vemos cómo van llegando objetos. En el caso del segundo marqués tenemos algunos objetos interesantes, como una daga preciosa con mármol de coral, pedrería, etc. Y finalmente hemos de señalar que en el libro hemos indicado fundamentalmente las obras que hemos sido capaces de identificar, fundamentalmente hablábamos de ese Marinus, pero hay otras menciones de obras cuyo paradero desconocemos y es algo sobre lo que seguimos trabajando, ya que han ido pasando de mano en mano en la familia del infantado, algunas por desgracia se vendieron y todavía estamos rastreando las piezas, con lo cual no hemos ofrecido aún ninguna conclusión al respecto. Finalmente contamos también de cara al patrocinio femenino, es cuestión tan interesante que ahora se está
reivindicando un inventario inédito de la madre del marqués, de Elvira de Zúñiga, cuando ella muere en el Palacio Dávila, en la ciudad de Ávila. Entonces, todos estos datos que, como digo, debido a las dificultades que se nos han planteado en el acceso inicial al archivo Medinaceli, hemos tardado algunos meses en conseguir este acceso, bueno, pues finalmente podremos incorporar en futuras publicaciones. Es un personaje, como decíamos, poliédrico, inabarcable, y creo que es un punto de partida en el que todos podemos aportar novedades que están ahí y pendientes de publicación o de seguir rastreando los archivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Aprovecho para otra pregunta que tenía también en el tintero, en este caso referida estrictamente a la lauda, y es el concepto de calidad, porque muchas veces la historia del arte aborda las obras de arte o los artistas, obras de arte entendidas como lo utilizamos hoy, entendidas en un término progresivo, ¿no? Pero nos encontramos con un artista como Jacques Jongeling que hace unas obras fantásticas como las que habéis mostrado, pero sin embargo, por encargo, hace una lauda funeraria, elabora una lauda funeraria de raíces medievalistas o de factura medievalista. Esto no sé si es muy común, si os lo habéis encontrado en otras situaciones o si efectivamente el concepto de la calidad, tanto en la historia como en la historia del arte, es algo que nos deberíamos replantear a la hora de abordar obras, artistas e incluso la concepción que se tiene de lo que es la calidad en términos de entendimiento en el siglo XVI, XVII y posteriores. Realmente esta cuestión de la calidad me temo que es excesivamente subjetiva. En el caso de Jongeling, recordamos que es un artista tremendamente ecléctico y probablemente él se está adaptando a las circunstancias del encargo, como también hizo en el caso del sepulcro de Carlos el Temerario, tremendamente goticista, por motivos evidentes. En el caso del Marqués de las Navas es probable que le suministrasen algún patrón y se plantease quizás esta influencia inglesa, este modelo en cierto modo arcaizante, y esta sería la justificación. Esos dos puntos, un artista ecléctico de por sí y asimismo la adaptación al encargo concreto. De todas formas, somos bastante cautos en esta atribución, simplemente nos limitamos a sugerir su persona o su entorno, incluso hemos presentado esa pequeña inscripción en la cintura de la marquesa, que hasta ahora había pasado inadvertida, que es similar a la marca de algunas de las piezas, concretamente medallas, que salieron del taller de Jongeling, y el debate esté abierto, por supuesto. No sé si, Laura, te quieres aportar alguna otra idea sobre este asunto. Eso mismo que has dicho, que suscribo que no estamos atribuyendo con rigidez precisamente al maestro, a Jongeling, que estamos hablando de su contexto, estamos hablando de su taller, somos conscientes de la calidad extraordinaria del retrato del Duque de Alba y cómo no es comparable con la calidad que tiene la lauda, pero consideramos que hay aspectos comunes, como he mencionado previamente, como es las redes de cortesanas en las que se mueven ambas figuras, la coincidencia del momento en el que Jongeling pasa a formar parte de como escultor de Felipe II y justamente es el mismo año que se encarga la lauda. Y ahí es donde nos asentamos para hacer una propuesta de reflexión, básicamente. Y es más o menos esa es la idea. Y por supuesto también estoy totalmente de acuerdo con Manuel que el concepto de calidad es un concepto subjetivo, que obviamente tenemos que seguir reflexionando cuando hacemos estudios formales de cualquier autor, pues considerar qué es calidad y que a veces decimos esto es mano del gran maestro, esto es del taller, condicionados por este concepto de calidad. Pero bueno, en este caso no nos lo hemos planteado tanto porque, insistimos, es un punto de partida. Por otro lado, subrayando esa relación cortesana y cultural en torno a la figura de Gran Vela, hemos de recordar que, bueno, esto lo publicó Pérez de Tudela en un artículo fascinante, cómo es el Marqués de las Navas el intermediario para que Antonio Moro llegue a Inglaterra y retrate a María Tudor por orden del príncipe Felipe. Entonces,
nos encontramos en ese meollo. Y en cuanto a Arias Montano, hemos de recordar también esa conexión entre su figura, Gran Vela, Jongelik y el taller de impresión de Plantino, porque hizo al menos 2 encargos a este taller el Marqués de las Navas. Entonces vemos que se están moviendo todos en ese ámbito a caballo de España, Flandes, y creemos que es muy sugerente seguir profundizando en este contexto. Muchas gracias, Laura. Manuel, voy a leeros la primera pregunta de Pedro Grande, que os pregunta: en cuanto a la lauda, ¿descartáis lo que siempre se venía diciendo que se atribuía a Pompeo Leoni? Más que descartar, proponemos una alternativa. Evidentemente, nosotros no tenemos de momento autoridad para descartar ninguna hipótesis hasta que no haya pruebas documentales concluyentes. Pero evidentemente es una sugerencia nueva. Creemos que hay más evidencias que nos mueven en esta dirección que hacia el ámbito de los leones. Pero también recordemos que Jongelik tiene una formación juvenil en el taller de los Leoni, con lo cual siempre estamos hablando de unas redes en las cuales hay contactos constantes. Pero como digo, en nuestra opinión, es más plausible esa relación con Flandes. Muchas gracias, Manuel. Y Laura, una pregunta en cuanto a tu campo de estudio. El caso del matrimonio de los marqueses de las Navas es un caso paradigmático en este caso en el siglo XVI español, por español entendido en términos anacrónicos, o es algo que nos resulta novedoso porque no está del todo estudiado, no hay estudios sobre realmente la relación entre los matrimonios de las grandes casas ducales, por ejemplo, en este caso de los marqueses, o del ambiente regio en el siglo de la corona hispánica. Muchas gracias por tu pregunta, Eduardo. Pues debo confesar que en este contexto no sabría decirte, porque yo realmente donde me he especializado es en el ámbito, más que en el estudio de personajes concretos, en el ámbito iconográfico, y me he centrado sobre todo en el estudio de Tiziano y de obras que de hecho no están atribuidas a ninguna persona concreta, de quién es su identidad, pero creo que sería muy interesante, como dices, suscribir este estudio partiendo de este ejemplo que en este caso pues hemos estudiado Manuel y yo, del caso concreto del Marqués, dado que precisamente en esta lauda se aplicaba esa iconografía que ya había estudiado previamente en Italia, que esto volvemos otra vez a ese discurso cosmopolita y que ya previamente a nuestros estudios había suscrito. Esto es algo excepcional. Redondo Cantera, que sí que es una autoridad en este contexto de otras artes funerarias manifestadas en el contexto español, ya suscribió que aquí estamos hablando de una obra muy singular, donde se está haciendo énfasis en este concepto de la amistad verdadera, y ahí es donde entroncamos con ese sentido que tiene si conocemos la biografía del Marqués. Es una persona que ya en su propio mote ya decía: poco es morir por vos, estaba muy influenciado del concepto del amor cortés, que en ese momento se había insuflado de las ideas de Castiglione, del perfecto caballero, que debía ser también pues un gran amante, aparte de ser un hombre perfecto en las letras y en las armas. Y entonces entendemos que todo es fruto de ese acervo cultural tan profundo que tiene el Marqués, y también es un método de manifestar el propio estatus del Marqués, porque la verdadera amistad solamente podía existir entre personas de virtud, y las personas de virtud estamos ya hablando de personas de un alto rango, que quieren decir: a través de mi retrato estoy suscribiendo que nuestro matrimonio es como esos ejemplos que se dicen que deben ser los matrimonios unidos por el amor sincero, y estamos diciendo que ya que nos amamos sinceramente solamente debido a, puede ser porque somos ambos muy virtuosos, al fin y al cabo es una manifestación de su estatus y de su superioridad a través también de este concepto. Muchas gracias, Laura. Hay otra pregunta también de Pedro, que nos comenta respecto a la pintura El cambista y su mujer, que está en el Prado, si no estoy equivocado. ¿Cuál es la relación con el primer marqués?
Esa pintura está esto es algo que se explica en el capítulo número 3, a él remito, pero bueno, para responder rápidamente, hay pruebas documentales que nos hablan de cómo él incorpora esta pintura a su mayorazgo. Esto no está en el libro, este dato estará en la ficha del Prado, con lo cual os animo a todos a consultarlo en cuanto salga, a visitar esa magnífica exposición que están preparando los colegas del Prado, que está preparando Christine Seidel y que todos esperamos con gran interés. Y además de esa incorporación al mayorazgo del marqués, tenemos el inventario post-mortem, donde se habla si no me falla la memoria, de la pintura del cambiador, pero revisando otros documentos en el archivo Medinaceli, ya que esa mención es insuficiente, pues es cuando dimos con menciones mucho más precisas desde el siglo XVI hasta la incorporación al Museo del Prado en los años 30 del siglo XX. Por esa línea que se ha ido manteniendo en la familia del infantado. Estarán todos los documentos en esa ficha que comento, que publicaremos en colaboración Christine Seidel y yo mismo. Muchas gracias, Manuel. No sé si hay alguien más que quiere aprovechar y abrir el micro y haceros alguna pregunta o escribirla en el chat. Mientras tanto, si no, os quería preguntar sobre la atribución también muy valiente que hacéis en el libro sobre la arquitectura del palacio, ¿verdad? Atribuida también, o que atribuís a Alonso de Covarrubias. En caso de ser cierta, cambiaría en este caso, no sé hasta qué punto, los estudios sobre arquitectura que se han hecho en España y si esta atribución creéis que podría modificar o engrandecer el patronazgo, en este caso arquitectónico, del marqués. En este sentido, quiero decir que habláis en el palacio de que hay elementos muy innovadores que bien pueden ser por petición del propio marqués o por idea del arquitecto. No sé si podéis hablarnos un poquito más de esta figura, ¿no?, del arquitecto y cómo es importante en vuestro estudio el palacio. Perfecto, muchas gracias por esta pregunta, Eduardo. En cuanto a esa, estamos hablando concretamente de una de las fases constructivas del Castillo Palacio Magalia. Cooper ya nos hablaba de al menos dos fases, una fase medieval y otra renacentista, aunque como decía en el Renacimiento nosotros identificamos dos fases diferenciadas. En cuanto a esa fase que es en la que se construye fundamentalmente el patio y las dependencias anejas, la inclinación hacia Covarrubias la vemos por la sintaxis arquitectónica, el uso de los órdenes. Estamos viendo relaciones con el Hospital Tavera, fundamentalmente, en las soluciones de esquina, en el tratamiento que hace de ese toscano y de ese jónico. Y es muy interesante, además, atender a la cronología del patio, que ya publicó Cooper en su momento, una cronología inicial del año 1539-40. Hay un documento que creo que es incontestable sobre cuando el marqués ordena partir una peña para que pueda haber espacio para construir una de las pandas. Esa peña seccionada todavía es visible en una de las pandas del patio de las Navas y nos da una fecha orientativa del inicio de las obras, es decir, hacia 1540. Tendríamos este patio ya comenzándose y hay un detalle, además de los que nos ha llamado muchísimo la atención, que es la utilización de espejos. No en la cara hacia el interior del patio, de las arquerías, sino en la cara que da hacia el interior hacia las galerías. Esa cara habitualmente no se reproduce en las publicaciones y en ella observamos la decoración de espejos, que como, bueno, entre otros autores, por supuesto, Mariaz, de una manera magistral, ha situado en torno a, si no me equivoco, en torno a 1540-42, en los dominicos de Ocaña, en San Pedro de Toledo,
Es decir, esa decoración de espejos que vemos que en las Navas se está utilizando hacia 1540, la historiografía de la arquitectura renacentista española la había datado, sus primeros ejemplos los había datado también en esa cronología, en torno al 40, 42, con lo cual estamos viendo que este edificio de las Navas, poco estudiado hasta el momento, probablemente porque hemos estado muy condicionados por el miedo que nos daba la intervención, la última restauración, cuando se reformó el castillo después de la Guerra Civil, por la sección femenina, ¿verdad? Por Martínez Feducci y García Valcárcel. Quizás esa intervención dio miedo para profundizar en el estudio de este edificio, porque no se distinguía bien probablemente lo que era auténtico de lo que era reposición, pero gracias a bueno, pues, muchísima documentación, no solamente escrita, sino también fotográfica, que tenemos del contexto previo, el desarrollo de las obras y el resultado final, vemos que el aspecto actual es muy similar y, por ejemplo, las soluciones de esquina, los machones esquineros están conservados intactos, con lo cual eso nos autoriza a hablar de esas piezas como originales, no una invención de García Valcárcel, como otras partes del edificio. Entonces, uniendo todos estos datos, fundamentalmente cronología, estilo, relaciones de nuevo cortesanas del Marqués, esa visita a Toledo, a las Cortes de Toledo del 38, fundamental, y también la presencia de Covarrubias en las zonas próximas a las Navas, sea Cebreros o sea la propia capital abulense, todo ello nos inclina a pensar en su nombre como el tracista de este patio. En cuanto a las bóvedas semiplanas, es otra cuestión, es un desarrollo que tiene que ver con la culminación de este proyecto a manos del segundo Marqués de las Navas. Igual que culmina la colección anticuaria, igual que también redacta inscripciones latinas en el siglo XVI con su inicial y la de su mujer, Jerónima, en el piso superior, también realizó esa intervención en el torreón actualmente ocupado por la llamada habitación de Pilar Primo de Rivera y la cafetería del castillo. Bueno, pues ese conjunto, como digo, lo terminó el segundo marqués y hemos de encuadrarlo en el entorno escurialense, en el entorno de Tolosa, probablemente. Si queréis que comentemos algún otro detalle, con mucho gusto. Muchas gracias, Manuel. Vamos a dar paso a dos preguntas. La primera de Sandra Antúnez López, que nos pregunta sobre el guardarropa del primer marqués. ¿Se conocen el número de prendas que tenía y los artesanos que trabajaban para su apariencia? Tenemos el único documento que nosotros conocemos en cuanto a su guardarropa, es ese inventario post-mortem en la tesis inédita de Marín, del 96, si no me falla la memoria. Es un documento que podéis consultar sin ningún problema, simplemente hay que escribir al archivo de la Universidad de Cádiz y el autor suele autorizar. Todas las consultas que sabemos que otras personas han hecho las ha autorizado sin ningún problema, se le cita convenientemente y ya está. Entonces yo os invito a que consultéis esa tesis, que bien lo merece, es una pena que nunca se publicase. Y el documento original sigue en el archivo Medinaceli, en el Hospital Tavera. No hemos decidido publicarlo tanto porque ya está en la tesis de Marín y es un documento muy extenso, nos habría traspasado los límites que teníamos para esta publicación y de hecho contrastando el documento con lo que refleja esta tesis no hemos encontrado ninguna errata significativa ni ninguna omisión, está completo. Con lo cual creo que es interesante recurrir a ese trabajo de los años 90. No hemos encontrado documentos con respecto a la segunda parte de la pregunta, no hallamos datos sobre los artífices que trabajan para el marqués. Esto está pendiente.
de ulteriores pesquisas, me temo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Cruz Martínez Marín, que cuestiona cuáles son las mayores dificultades que se han presentado durante la investigación y cómo las habéis enfrentado. Tengo una pregunta. Bueno, en realidad, si somos sinceros, esta investigación ha sido una especie de divertimento, sin ninguna pretensión. En realidad, nos planteábamos inicialmente escribir un artículo sobre la lauda, era la pieza que más nos interesaba, sobre todo por cómo lanza esa mirada tanto al mundo clásico como al mundo moderno, y de ahí que se forjase esta colaboración entre Laura y yo. Claro, yo precisamente en ese momento estaba estudiando mi tesis y la iconografía estaba totalmente relacionada. Manuel vio la obra y fue como, Laura, mira lo que tenemos aquí, vamos a estudiarlo. Y pues poco a poco fuimos profundizando. Manuel fue profundizando muchísimo en la biografía del Marqués y cada vez pues nos enganchó, ¿no? Y ya Manuel se empezó a remangar los brazos y dijo, madre mía, vamos a poner a ver la bibliografía, los documentos. Y acabó saliendo un libro de lo que iba a ser, pues nada, un acercamiento iconográfico a una lauda que nos parecía una pieza muy singular, pues iconografía, y acabó en este libro. Entonces, como decía Manuel, realmente, aunque ha habido momentos en los que, sobre todo Manuel, que ha sido el que ha hecho el trabajo de archivo, pues ha tenido más complicaciones, había muchísima documentación, muchas partes que había vacíos y tal, pero ha sido un privilegio poder acercarnos a esta figura, poder ir a las Navas, ver in situ las obras. La verdad es que ha sido muy agradecido, yo creo, estudiar al Marqués en general, y que bueno, que eso que contamos que es un punto de partida, una primera aproximación, y que la envergadura de este personaje es todavía muy grande lo que queda de estudiar. Y nada, entonces lo planteamos un poco así también. No es un estudio definitivo, sino es una llamada a reivindicar su figura y decir, bueno, vamos a suscribir qué grandes nobles teníamos en nuestro contexto, en nuestra corte, las personas con las que se codeaban, los intercambios culturales, las redes cortesanas, pues un poco aprender un poco más sobre cómo funcionaba el siglo XVI español y a reivindicar pues a esas grandes figuras. Pues era la idea. Efectivamente, y completando un poco lo que ha dicho Laura, bueno, esto empezó hace aproximadamente 10 años, pero era algo pues casi personal, era algo muy íntimo, por lazos familiares. Ambos tenemos vinculaciones con Ávila y siempre nos ha fascinado el Renacimiento abulense. Y queríamos hacer algo que no fuera exclusivamente local, porque ante una primera impresión parece que estudiar un personaje puede quedarse en el ámbito puramente local. Pero nosotros hemos intentado, desde ese ámbito aparentemente local, tratar de dar un salto a la Europa
Muchas gracias, Manuel, Laura. Recuerden que pueden levantar la mano o escribir cualquier pregunta que tengan a los autores en el chat. Doy paso a Pedro Grande, que tiene una pregunta para vosotros relacionada con el Marqués. Pedro Grande, por favor. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, felicitar a los autores de esta magnífica obra, Manuel, Laura. Y más que una pregunta es explicar, si os parece bien, algo sobre la venta del Marqués. La venta del Marqués era una venta que construyó el Marqués, primer Marqués, justo al lado de la Cañada Real Leonesa Oriental, que pasa por Navalperal de Pinares, por el término de Valvellido. Y el motivo de introducir esta información sobre la venta del Marqués es que lo mismo que la piedra de los 13 roeles que antes nos poníais en la fotografía, pues es, en mi opinión, una manifestación más de las muchas que hacía el Marqués. Y en esa venta, a través de la información encontrada de una publicación que hizo Fray Luis de Estrada en 1588, decía: junto a la venta vieja de Mojapán, una venta muy solemne, y como pusiera unas armas con unas letras doradas en el lintel de la portada, preguntó un caminante: ¿qué pone allí? Y le contestó: Petrus et Maria Domino Servatori pro salute itineratium anno domino, que en romance dice Pedro y María, a gloria de nuestro Señor Salvador, para remedio de los caminantes. Y se ve que el Marqués le gustaba este tipo de manifestaciones y de hacerse notar y dejar constancia, además de lo que ya habéis mencionado, de sus conocimientos de latín. Como anécdota suplementaria, este dintel de la venta del Marqués, que no figura en los caminos de Villuga de 1546, pero sí en los caminos de Villuga de 1576, porque está, como digo, en esa autopista medieval que pasa por Navalperal de Pinares, añadir que es mi pueblo donde yo nací, y sobre el que hemos escrito una trilogía muy interesante que invito a los que estén interesados por la historia de la zona, porque Navalperal estuvo mucho tiempo unido, obviamente, a la casa de los Dávila, más de 300 años, desde 1473 hasta 1805. Bien, pues este dintel de la venta del Marqués finalmente fue a parar y ser el altar, la piedra de altar mayor, en una ermita que está arruinada, pero que estaba justo al lado de la Cañada Real Leonesa. Bueno, esto era lo que quería decir. Muchísimas gracias, Pedro. Y De bueno, nada. ya lo hemos hablado personalmente en nuestras últimas conversaciones. Ha sido un placer. Es un regalo haberte conocido, aunque haya sido recientemente y por medios digitales y telefónicos, pero por supuesto tenemos que seguir o tienes que seguir profundizando en esta cuestión. Para nosotros sería un placer colaborar contigo y ahí está tu libro que citamos, pero justo ese pasaje lo hemos omitido, el del tomo 1. Creo que nos hemos basado más en tu tomo 2, está muy bien representado en la publicación. Es una obra monumental realmente, uno se pierde con tantos datos y te damos la enhorabuena, por supuesto, y las gracias por habernos facilitado toda esta documentación. Y bueno, pues si te apetece que hagamos una excavación arqueológica en esos restos, pues sería muy prometedor. Ese es el reto, Manuel. A ver si conseguimos encontrar. Yo la sitúo a la venta en el cruce de dos grandes autopistas, la Cañada Real Leonesa y el Cordel de Maragatos, que se cruzan, y el Cordel de Maragatos sigue hacia Mediana de Voltoya y Arévalo, y la Cañada Real Leonesa, que por cierto, ya tenemos cortados los mojones para amojonarla y vamos a marcar ahí con mojones esos 6 kilómetros de Cañada Real Leonesa que pasan por mi pueblo. Enhorabuena, Pedro. Hay que poner el mojón. Eso es imprescindible. Sí. Muy bien. Gracias y un abrazo. Un abrazo fuerte y, repito, enhorabuena por esa magnífica obra, tanto a ti, Manuel, como a Laura. Es un honor recibirla de ti. Por Dios.
Muchas gracias por vuestras intervenciones. No sé si hay alguna pregunta final, si quiere intervenir alguno de los asistentes o escribirnos alguna pregunta en el chat. Si no, es momento de cerrar este seminario de investigación. No sé si hay alguien que quiere intervenir. De acuerdo, pues muchísimas gracias, por supuesto, a Manuel y a Laura por vuestra generosa presentación de vuestro libro y, por supuesto, a los asistentes que han hecho de esta sesión un lugar, un espacio productivo en el que yo creo que todos hemos aprendido algo, sobre todo tanto historiadores como historiadores del arte, y sin duda que creo que vuestro libro ha tenido la atención que merece, sin duda, por cubrir un personaje tan interesante y complejo como es el primer marqués de las Navas, pero no solo el marqués, sino también su esposa, que creo que, como bien habéis dejado reflejado aquí hoy, aún queda mucho por estudiar. Pues con permiso de Eduardo, decirles que la grabación de este seminario estará disponible dentro de unos días editada en nuestro canal de YouTube. Lo compartiremos por las redes sociales en las que estamos presentes, Twitter, Instagram y Facebook, y podrán tener acceso a estos contenidos. Y bueno, la gente que no ha tenido el privilegio realmente de estar aquí con nosotros también podrán acceder a ello. Yo simplemente dar las gracias a los autores, por supuesto, a Eduardo, a Sandro Antúnez, que se ha dedicado a la Secretaría Técnica, y a todos ustedes por participar en este evento, y también a la Facultad de Filosofía y Letras, a la Universidad Autónoma de Madrid y a la Asociación Española de Jóvenes Modernistas por crear estos foros de debate y de diálogo, ¿no? En torno a temas tan interesantes y publicaciones tan de rabiosa actualidad como la que hemos tenido hoy. Sin más, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos.